Hola mortales, sean bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, cual sea la hora en que tú nos vayas a ver, quizás en diferido, en otro país, en Europa, América, sea bienvenido y recibe un abrazo de luz para ti y espero que tu semana, la semana que inicie, esté muy bien. Bueno, yo tengo un invitado de lujo. La vez pasada lo tuvimos y pues hablamos mucho, mucho, mucho sobre él mismo. Él es un gran orador, un grande expositor. Él habla sobre la metafísica, la espiritualidad y tiene un canal que también tiene su nombre, Juan de Dios. Él pues tiene una gran audiencia y yo quiero que nuevamente volver a invitarlo para que nos explique, porque la vez pasada quedó muy corto el tema que él expuso. Hubieron preguntas y demás, y al final pues no se pudo concluir, ¿no? Pero sí estuvo muy interesante la charla. Para empezar, vamos a dar al tema Tú, el origen, por el expositor Juan de Dios, desde el punto de vista espiritual y metafísico también. Bienvenido Juan hasta España, 7 de la noche, un cordial saludo desde Perú. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Carly, por haberme invitado a esta nueva conferencia. Para mí es un verdadero placer. Perú es muy querido para mí, así que un saludo a los peruanos. Pues ya lo comenté la otra vez, estuve de viaje de celebración de bodas de plata ahí en Perú y me encantó. Y bueno, quedaremos con más tiempo en volver otra vez, o sea que no hay problema. Pues sí, muchísimas gracias por haberme invitado y sí, bueno, el tema era, me surgió enseguida, tú, el origen. Claro, porque, ¿y por qué este tema? ¿Por qué hablar desde el punto de vista de Juan de Dios? ¿En qué, en el origen? La metafísica, la espiritualidad, claro, abarca mucho, la metafísica, pero ¿a qué te refieres con tú el origen? Adelante. Bueno, sí, se me ocurrió ese tema porque, claro, estamos acostumbrados a decir, oye, es que yo iría mejor si los demás actuasen de una forma, yo iría mejor si los políticos, los alcaldes, las autoridades funcionasen de otra forma diferente. Es que yo y yo y yo y yo, y luego realmente cuando decimos yo nunca tenemos la responsabilidad, el yo. Parece que siempre la tiene la responsabilidad en el otro, ¿no? Entonces, bueno, a nivel cuántico, ya lo estuve, creo que le di un repasito el otro día, pero bueno, lo vuelvo a comentar. A nivel cuántico se demostró, hay un experimento que se llama el experimento de la doble ranura, y ese experimento es cuántico, pero sirve para demostrar algo muy, 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 muy importante y esclarecedor. Y es que en ese experimento pues, proyectaban energía, ondas de energía sobre dos ranuras y entonces, pues bueno, ellos veían que hacían una serie de dibujos. Entonces proyectaban partículas de materia sobre la ranura y hacía otros dibujos diferentes. Y entonces pensaron, bueno, vamos a proyectar ondas y vamos a ver qué es lo que sucede. Y entonces pusieron una cámara justo delante de las dos ranuras para ver qué es lo que sucedía. Y fue curioso porque resulta que las ondas de energía, cuando llegaban a la cámara, o sea, al que los estaba observando, se convertían en materia y dejaban de ser partículas de energía y hacían un dibujo diferente al que hacía las ondas de energía. Hacía un dibujo igual al que hacía las partículas de materia. Entonces quitaban la cámara, volvían a hacer el experimento y seguía dibujando lo que las ondas de energía dibujan siempre, un montón de líneas, porque chocan detrás de las dos ranuras y entonces en la pantalla final crean un montón de líneas. Entonces volvieron a ponerse y así una y otra vez, y cada vez que se ponían a observar,
resulta que las ondas se convertían en partículas, o sea, en materia. Y entonces se le llamó por el resultado, fíjate que el experimento se llamaba el experimento de la doble ranura, pero por el resultado, como fue tan para los científicos impresionante, pues entonces le llamaron como el efecto que produjo el experimento y le llamaron el efecto observador. En lugar de llamarle el experimento de la doble ranura, que era como se llamaba, se quedó con el nombre del experimento del efecto observador. ¿Y a qué se refiere esto? Esto se refiere a que quedó demostrado por la cuántica que la observación es el acto de crear. ¿Me explico? Que el mundo depende exclusivamente de ti. Y me explico por qué. ¿Qué resultado dio el experimento? El experimento dio el resultado de que cuando uno se pone a observar, pues, o sea, digamos que una onda de energía está en todos los sitios, un electrón está en todos los sitios a la vez, y no lo puedes localizar hasta que te pones a observar. Cuando te pones a observar, aparece el electrón. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando te pones a observar, empieza a crearse la materia. Entonces, ¿qué quiere decir esto para mí? Para mí, ¿qué es lo que me importa? Que lo observado depende del observador, que es como el enunciado del experimento, cómo resultó. Entonces, para mí en concreto, lo observado, que es mi vida, depende del observador, que soy yo. ¿Y qué quiere decir eso a nivel ya más grande? Que para que haya un universo material, físico, tiene que haber un observador que lo observe. Porque el acto de la observación crea la materia misma. ¿Me explico? Entonces, claro, esto es muy, muy, muy impresionante, es trascendental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final te das cuenta y cuando empiezas a investigar y a trabajar y a probar con tus propios actos, te das cuenta que al final el único creador de nuestra vida soy yo, nada más. ¿Y los demás cómo intervienen? Los demás intervienen solo cuando yo los permito que intervengan. ¿Me explico? Cuando siento miedo, estoy sintiendo que yo no tengo el poder de mi vida. Estoy sintiendo que algo que yo no controlo va a suceder. ¿Sabes lo que va a pasar? Que tú estás permitiendo que algo que no controlas suceda. ¿Me explico? Pero en realidad el originador siempre eres tú. O sea, por eso se me ocurrió ponerle el título de Tú el origen. O sea, es que tú eres el origen de todo. Sí, y es curioso porque todo funciona por la capacidad nuestra de amarnos a nosotros mismos. Es curioso, ¿eh? O sea, el nivel de mi vida lo da el amor que tengo por mí mismo. Con ese amor que tengo por mí mismo, veo mi vida. Si tuviese más amor por mí mismo, mi vida la vería de forma diferente. Pero la veo desde el amor que tengo por mí mismo. Y cuando la veo desde el amor que tengo por mí mismo, cuando pongo mi atención ahí, estoy observándola. Estoy haciendo el acto de observar mi propia vida. Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy enviando toda mi atención ahí, a mi vida, como ya la estoy observando, y entonces empiezo a generar y a crear la realidad. O sea, todo lo que pasa en mi vida es responsabilidad de cómo yo la observo. Pero, en un principio, el nivel de vibración, por decirlo así, ahora que se estila mucho lo de la vibración, el nivel de vibración que va a tener mi vida lo marca el amor que tengo por mí. Nada más, así de simple. Claro que sí, Y fíjate, claro que sí. y fíjate si es curioso. Dices, oye, entonces vamos a ver, hagamos una suposición, vamos a suponer simplemente.
¿qué mundo me gustaría crear a mí, no? Un mundo, a mí me gustaría crear un mundo en el que todos fuesen iguales, iguales, y que de verdad todos pudiesen tener la vida que quieren, la vida que de verdad. Y fíjate, es curioso. Ujú. Y por eso el mundo es perfecto. Porque si resulta que mi vida es exactamente igual a como yo la estoy observando, porque lo estoy observando desde mis creencias, desde mi certeza, desde mi autoestima, el amor que tengo por mí, y la estoy creando desde ahí para mí, oye, pues todos somos iguales, porque todos somos capaces de pensar, visualizar, enfocar, eh, generar realidad, porque todos tenemos la capacidad esa. Y eso lo demostró, fíjate si es curioso, lo demostró de alguna manera un científico japonés que se llamaba Masaru Emoto. Masaru Ujú. Emoto demostró simplemente con fotografías, él cogía agua, las hacía dos particiones iguales, una la tenía de referencia para saber que esa era el agua y la otra pues la sometía pues a influencia humana de pues palabras, emociones, en fin, tenía gente preparada que le lanzaba ira al agua, le lanzaba odio, le lanzaba resentimiento, le lanzaba alegría, le lanzaba felicidad, le lanzaba gratitud, le proyectaba sobre el agua eso. Y entonces esa agua luego la congelaba y después de congelarla la sacaba para que se fuese descongelando muy poco a poco y mientras tanto, mientras el agua empezaba a hacer los cristales, hacía fotografías. Y entonces es realmente impresionante el poder que tiene el ser humano porque esa misma agua de decirle gracias a decirle te odio, la estructura completamente, completamente. El Claro, libro se llama, si lo queréis ver, Los mensajes del agua, se llama de Masaru Emoto, y es impresionante solo ver eso, ¿no? Y eso solo lo está haciendo el observador de esa agua. O sea, claro que él sí. de, Vamos. él de alguna forma demostró que el poder, que la observación es el acto mismo de crear. Y cuando tú pones tu atención y tu observación en algo, estás empezando a crear. Ujú. Dime, Claro Katy. que sí. Vamos a saludar a Joel Ben. Gracias por estar aquí, Joel Ben, a Misterios Milenarios del Perú y del Mundo. Gracias, Alejandro, desde San Miguel, Perú, por estar aquí. Ya los 7, 8 que comenzaron a vernos y pues están mirando, solo escuchándonos y no escribiendo en el chat. Bienvenidos y gracias por estar aquí. En todo lo que has expuesto, en todo lo que has expuesto, tiene mucho de razón, ¿no? Cuando es tú el origen de todo lo que nos sucede, de todo lo que nos pasa, ¿sí? De todo lo que nos pasa a nosotros, cuando nosotros nos tratamos, ¿cómo nos tratamos? Con cariño, con amor, cómo nos vemos ante el espejo, nosotros mismos, cómo nos vemos, ¿no? Yo he tenido amigas que dicen, pues, em, he tenido amigas que dicen, no, es que, ay, no sé, no sé, yo me veo como no sé, entonces su vida siempre es el no sé. Creo que debemos, lo que estás intentando decir es como somos como un eco, ¿no? Lo que vibramos, es el eco, la vibración es el eco. Recuerdo mucho una enseñanza muy antigua que leí cuando recién empezaba a investigar esto de la vibración, la ley de la atracción. Hablaba un sabio, decía de que cuando tú vas a un monte, ¿no? A un lugar que tiene eco, pues es así es tu vida, ¿no? Vas y le dices, si le dices, por ejemplo, me duele, el eco va a repetir, me duele, me duele. Si dices, por ejemplo,
soy feliz, agradecido. Entonces el eco va a repetir, agradecido, feliz. Me amo, me amo, me amo, me amo. Entonces, considero que esta parte que tú has dicho está muy bien explicada, ¿no? Por este científico que ya has mencionado tú, los mensajes del agua. Sí, y bueno, pues como ya dije acá, puedes, si gustas, puedes leer lo que dice Misterios, la claqueta que ha puesto aquí, que he puesto ahí para ti, es un comentario. El Sí, cuerpo. dice algo realmente es muy interesante lo que dices y es verdad, el cuerpo humano el 70%, dicen que el 70 o el 75% es agua. Entonces, este hombre demostró que el agua varía conforme tú le proyectas las emociones que tú le proyectas, ¿no? Entonces, tú imagínate el diálogo interno de uno consigo mismo, dependiendo del diálogo que tiene, tú imagínate cómo está su agua. Pero es más, yo te diría más, el mundo, el planeta Tierra, tiene el 70% de agua también. Entonces, tú imagínate toda la gente que estamos andando por la superficie, moviéndonos por la superficie, y nuestros diálogos internos, cómo están generando el agua que tenemos en este planeta. ¿Me explico? O sea, este hombre demostró que somos los creadores de nuestra propia realidad y donde nos arrimamos con nuestra vibración lo cambiamos todo, lo cambiamos todo. Entonces, pero ¿a qué nivel lo cambiamos? Pues al nivel que tienes tú de autoestima por ti mismo, de amor por ti mismo. ¿Me explico? El amor que tú, por eso fíjate, si es curioso, Carly, hubo un gran profeta, un maestro, que dijo, amarás al prójimo como a ti mismo, pero se malinterpretó. O sea, no quiere decir que tienes que amar a los demás para ir al cielo, para... No, 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 no tiene nada que ver. Él simplemente enunció una ley que no falla y es que para poder amar a los demás tienes que amarte a ti. Para poder, es como si dijésemos, es como si la persona que tengo enfrente tuviese una copa y yo otra. Para poderle llenar su copa de la mía, tengo que llenarla primero yo. ¿Me explico? O sea, nunca vamos a poder amar a los demás más de lo que nos amamos a nosotros. Nunca. Por mucho que lo intentemos, nunca. Entonces, ahí hay una pista enorme que él nos dio para darnos cuenta cuál es el trabajo real. Y el trabajo real es buscar ese tú, el origen. Buscar dentro, meterse dentro para ver dónde está eso que tiene tanto poder, eso dentro de nosotros, eso que tiene tanto poder que está creando la realidad. Y no es extraño lo que estoy diciendo, lo que pasa es que si veis tradiciones ancestrales, muchas de ellas, muchísimas de ellas, coinciden en una cosa. Estamos creados a imagen y semejanza de la fuente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que somos co-creadores, que somos idénticos, que nosotros somos parte de esa fuente. Mira, el ejemplo más claro que yo vi fue, si coges un botellín de agua mineral y coges y lo destapas y de repente empiezas a agitarlo, claro, imagínate cómo te pones tú y cómo se pone todo, perdido de agua. Pero si te vas a una gota de esas que hay a no sé cuántos metros que ha llegado y coges la gota y la miras, la observas, es exactamente igual que el agua que había en la botella. Eso es. Nosotros somos exactamente igual, somos un fractal, somos algo idéntico a la fuente. Y entonces tenemos la posibilidad de co-crear nuestra realidad como Él creó el universo. Y entonces nosotros funcionamos así, estamos co-creando nuestra realidad a nuestro gusto. Pero claro, ¿qué pasa? Y ahí viene toda la historia de a partir de ahora, no me refiero, pues que la estamos creando completamente inconscientes. No sabemos que la estamos creando. ¿Me explico? Y entonces la estamos creando
y luego diré el proceso, que es muy sencillo, pero la estamos creando continuamente desde que nacimos. Claro, es que no somos conscientes hasta que no... ¿Cuándo crees tú que el ser humano, esta pregunta te la hago yo, hola Joel, ven, ¿cuándo crees tú que el ser humano se hace consciente de su propio poder, de su propia realidad? Es decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como lo que tú estás diciendo, ¿no? Es que no somos conscientes, el ser humano no se da cuenta que está hecho casi como a la fuente y demás. ¿Cuándo crees tú que el ser humano se da cuenta, se permite crear a sí mismo, ¿no? Adelante. Yo creo que cuando sucede algo o decides parar y empezar a hacerte preguntas, preguntas sobre ti mismo, preguntas simples que todo el mundo se hace, pero que nadie reconoce, ¿no? Que no se para a de verdad buscar la respuesta, porque todos nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué he venido? ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí? ¿Qué sentido tiene que me levante y me ponga a trabajar? ¿Qué sentido tiene todo eso, no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay quien tiene la paciencia de pararse a encontrar la respuesta y busca la respuesta a esas preguntas, ¿no? Esa es primero la primera pista de una persona que de verdad va a despertar. Y despertar, de alguna forma, no es que los demás estén dormidos, no. No, porque tampoco quiero que nadie se moleste, porque no es así. Despertar es algo muy Ujú. simple, es algo muy simple. Y yo lo defino en dos palabras. Despertar es darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta que la vida no es como te han contado. Darse cuenta que pese a que tus padres te enseñaron lo mejor y te dieron lo mejor y te dieron todo el amor del mundo, lo que te estaban dando igual en ese momento ya no era cierto, porque ellos te hablaban de tradiciones, de costumbres, y a lo mejor lo que entonces ya te estaban enseñando ya a nivel de descubrimientos ya no era cierto. Darse cuenta que pese a que te dieron todo el amor, ellos solo te enseñaron lo que sabían, lo que no sabían no te lo podían enseñar. Darse cuenta que entonces hay muchas lecciones que seguramente ellos te enseñaron con todo su amor, pero te enseñaron muchas actitudes limitantes sobre ti mismo y darse cuenta poco a poco de todo ese tipo de cosas, porque ¿sabes lo que pasa? Cuando te das cuenta, sobre todo de eso último que yo he dicho, te das cuenta que la primera tarea de verdad para hacer es desaprender lo aprendido. ¿Me explico? Ujú. Desaprender lo aprendido limitante hacia ti. ¿Me explico? O sea, digamos, fíjate, para mí es algo muy simple de explicar. Nosotros llegamos a este mundo cuando nacemos y traemos un yo soy, nada más. Ujú. Y luego empezamos a aprender los adjetivos. ¿Me explico? Yo soy guapo, yo soy listo, yo soy feo, yo soy torpe, pero venimos con el yo soy limpio y nosotros nos encargamos de encontrar todos los adjetivos. Pero eso no es ningún problema, porque lo puedes desaprender cuando te das cuenta que en el fondo no eres esas definiciones, que eres muchísimo más. No eres lo que ves en un espejo, no eres lo que miras en un espejo, y la vida no es lo que nos han contado, es muchísimo más. Pero a cada uno le toca descubrirlo. No, no soy yo el que lo tenga que enseñar, porque además no serviría de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque uno aprende cuando personalmente se da cuenta él. Se da cuenta él, no yo. Yo me puedo dar cuenta de mis cosas, ¿no? Y fijaros, y ahí voy.
Entonces, oye, ¿cuántas realidades puede haber? ¿Cuántas vidas diferentes puede haber en este planeta, por ejemplo? Pues teniendo en cuenta que yo creo con mis creencias, con mis certezas, el amor que yo tengo hacia mí mismo, con las emociones que estoy viviendo y con todo eso estoy creando mi realidad, ¿quién puede crear la misma que yo? Nadie, nadie. O sea que cada uno vivimos en nuestra propia realidad. ¿Y qué pasa? Que luego pretendemos que otra persona coincida con mi realidad. No va a coincidir. Él no piensa como tú, no siente como tú, no vive como tú, no crea como tú y es difícil que lleguéis a un acuerdo. Pero ¿qué pasa? Si intentas imponer algo, no va a haber acuerdo. Pero si escuchas, entonces vas a aprender y a disfrutar de cómo cada persona es capaz de crear su propia realidad. Sin más. Y alguien nos puso con 2 orejas y una sola boca. Hay una pista ahí muy grande, ¿no? Quizá hemos de escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Y entonces, pues eso es, el secreto de aprender, sobre todo, y de darse cuenta, está en escuchar, en prestar atención, ¿no? Entonces, Misterios Millonarios dice, cuando estamos en la barriga de la mamá, en pleno embarazo, estamos en el agua. Sí, bueno, esa es la teoría de los 5 elementos, sí, es verdad, que además pasamos de reptil a de anfibio, o sea, de pez a anfibio, de anfibio a reptil. Sí, sí, es verdad, pasamos por los 4 elementos o los 5 elementos, porque siempre se dice que hay 4 elementos, pero no son ciertos, hay 5, ¿no? Realmente. 5, 5. Sí, sí, 5. Estamos Sí, el 5 agua, elementos. la tierra, el aire, el fuego y el éter, que el éter alguien lo Ujú. eliminó. Pero el éter es, pues eso, cuando tú miras al cielo y ves la luna y no se cae, ¿quién la sustenta? El éter. Es un campo, es un campo energético, es un campo de vibración, de información, de magnetismo que mantiene todo en su sitio. Es invisible, Exacto. pero eso no quiere decir que no exista, sí que existe. De hecho, no sé si era Platón o no me acuerdo, ahí no lo sé, pero te vengo a decir que ya los griegos hablaban del éter, o sea, era el quinto elemento, el Ujú. éter. Pero no sé por qué, nadie creyó en eso, se olvidó, se pasó al olvido y ahí se olvidó. Pero son 5 elementos, somos realmente 5 elementos. Yo no creo que nadie se haya olvidado del éter. Lo que sucede es que si las personas tenemos somos como consecuentes que tenemos al éter presente en todo momento de nuestra vida, yo creo que la humanidad sería otra, pero no es conveniente. Ya tú sabes por qué, Sí, ¿no? sí, No es conveniente sí, porque haría que el ser humano pues se explore a sí mismo, se conozca a sí mismo y seríamos una especie como de avatar, ¿no? ¿No? Algo así, ¿no? Que nos hablan muy disimuladamente del poder que tenemos cada uno de las personas. Pero eso da para otro tema, ¿no? Eso da sí, para otro tema. sí. Claro, pero considero de que estamos hablando sobre el éter, los elementos, el mensaje fractal. No dices, no, pero es que cada quien son estas situaciones que nos pasan. Hemos escuchado, o no sé si has escuchado sobre los mensajes fractales en los que el celular se te malogra, la casa se descompone, estos cambios, ¿no? Cambiar de casa, de trabajo, demás, ¿no? Hasta que llegas a un punto en el que dices, bueno, ¿no? Eh, Al principio no lo entiendes, pero después dices, no, esto estaba bien, ¿no? Ahora estoy mejor y así es. ¿Qué opinas sobre los mensajes fractales? ¿Deberíamos hacerle caso? Si existen para ti los mensajes fractales como tal, adelante. Lo que existe es algo que la gente no entiende o por lo menos lo desconoce y entonces habla de la buena y la mala suerte. Es que yo he tenido mala suerte, la vida no me ha sonreído, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, solo existe algo que se llama una ley, ya la anunciaba Hermes Trismegisto, que
Lo cierto es que es un personaje histórico, no se sabe si es un personaje histórico de leyenda o si existió o no existió, pero lo que sí que hizo es un legado enorme y es una ley que se llama causa y efecto. No existe la suerte, solo existe en relación a esto, solo existe la causalidad. Entonces, toda circunstancia se produce porque ha habido una causa de alguna forma la creaba, la generaba, la originaba, ¿no? De alguna manera. Entonces, toda causa tiene su efecto y todo efecto ha sido por una causa. Entonces, no hay nada que sea del azar, no hay nada que sea casualidad, no, es causalidad. Todo es causalidad. Cuando realmente, fíjate, dices, oye, ¿y qué tiene que ver que, por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no? Por ejemplo, yo esté en una casa y que luego venga un desprendimiento, cualquier historia y pierda la casa, y me tenga que ir a vivir a otro lado, pues porque seguramente no era la casa ideal para ti. En el momento que sucede no lo entiendes, no lo entiendes, pero seguramente el universo entiende que no es, con tu nivel de amor hacia ti, no es el sitio que debes de estar. Y si tú te resistes a irte, pues el universo te sacará. ¿Me explico? Es así, simplemente es una ley causa y efecto. Y yo esa circunstancia la he vivido, no a ese nivel de la casa, pero sí en otras cosas, y por eso os hablo de ella porque la he vivido y sé que el universo, cuando tú de alguna forma te enfocas en recibir lo mejor, a veces suceden cosas que no entiendes, que dices, oye, esto es lo mejor para mí, pero ¿sabes lo que pasa? Con el paso del tiempo, te das cuenta que gracias a eso tu vida cambió. Cambió para bien, cambió mucho, para mucho mejor. Y entonces, en el momento que está sucediendo esas cosas, no lo entendemos, pero cuando a uno le sucede y le sucede porque él estaba esperando algo mejor, es para bien. O sea, con el tiempo uno se da cuenta que es para bien. Y es un ejemplo simple, ¿no? Pero sí, vuelvo al inicio, que es tú eres el origen, y es verdad. Si nosotros empezásemos todos a dejar de culpar a los demás, si empezásemos a dejar de la queja, el lamento, y empezásemos a agradecer todo, absolutamente todo lo que nos está sucediendo, todo, nuestra vida cambiaría en un mes, pero de pies a cabeza, de pies a cabeza. ¿Por qué? Porque yo soy el que origina mi realidad. Si yo cambio, mi realidad cambia. Y si yo cambio mis emociones, mis pensamientos, mi realidad cambia. Y pues bueno, si quieres entro en cómo lo hacemos realmente, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo creamos nuestra realidad paso por paso, ¿no? Pregunta al invitado, ¿el universo está dentro de ti, afuera, a ti? Oye, misterios milenarios del Perú, estás haciendo unas preguntas pero extraordinarias, o sea, de verdad. Fíjate, ¿puedo responderte de otra manera? Sí, mira, voy a responderte. El universo, nosotros somos un micro del macro. ¿Me explico? Nosotros somos exactamente idéntico y de la misma materia que el universo. Dicho así, el universo está dentro de nosotros. Si nosotros empezásemos a observar, fíjate, un experimento curioso. Querían hacer un experimento sobre el ADN, cómo responde a la luz solar, ¿no? Y entonces dijeron, oye, pues tomamos una muestra, la metemos en un tubo de ensayo. Eso era un grupo de científicos rusos, te voy a dar los nombres más que nada para que, si lo quieres buscar. Vladimir Poponin, Peter Gariev, hicieron un experimento sobre cómo respondía la luz al ADN. Le llamaban el efecto fantasma del ADN. Si lo buscas así lo encontrarás. Y entonces, oye, pusieron el ADN, iban a poner el ADN en el tubo de ensayo, pero antes dijeron, vamos a hacer el vacío. Claro, hicieron el vacío, pero es que ahora hay unas herramientas de observación muchísimo más evolucionadas que hace 20 años, 30 años.
Y entonces cuando ya lo tuvieron hecho el vacío, dijeron, vamos a ver si de verdad está hecho. Y entonces se pusieron a observar. ¿Qué sucede? Dice, no está hecho, aquí hay unas partículas. Vamos a volverlo a hacer. Y así lo estuvieron intentando varias veces y no había forma de quitar esas partículas. Y eran los quarks de luz, que luego se descubrió. Eran partículas de luz. Y entonces dijeron, pues bueno, vale, perfecto. Hicieron el experimento, que ese experimento ahora no viene al caso, pero sí que viene al caso lo que te voy a contar, que es para responder a tu pregunta. Dijeron, oye, vamos a ver una cosa. Entonces, si realmente el vacío no se puede hacer, oye, vamos a investigar qué es y dónde está la materia, eso sólido que nosotros vemos, ¿no? Y entonces se pusieron a investigar, cogieron con microscopios, empezaron a mirar hacia adentro, los órganos, las células, los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, etcétera, y hacia adentro, hasta que al final, ¿tú has visto lo que vieron? Como cuando vas paseando por el monte y ves el cielo estrellado, eso es lo que vieron. Había un inmenso vacío lleno de partículas de luz, estrellas, protones. No había nada. Y entonces dijeron, oye, vamos a ver, y entonces eso sólido que nosotros vemos, que tocamos, que percibimos, eso que le llamamos materia, ¿qué es? ¿No? Y entonces tuvieron que recurrir, por eso ya está contestada la pregunta, el universo está dentro de nosotros. Todo lo que tenemos que buscar está dentro de nosotros. Por eso la búsqueda, pese a que en la sociedad nos bombardean con que todo está fuera, no es cierto. Todo está dentro. Todo está dentro. Entonces te lo digo por eso. ¿Sí? Entonces se pusieron a investigar, dijeron, oye, vamos a ver entonces eso sólido qué es. Y entonces tiraron mano de la teoría de Nikola Tesla. Si no eres capaz de entender, Tesla decía esto, si no eres capaz de entender el mundo como vibración, energía y magnetismo, no vas a entender nada. Y entonces dijeron, oye, vamos a ver el mundo como Nikola Tesla lo vería. Oye, vamos a ver si esto es energía. Y por eso no se ve. Y entonces se dieron cuenta que la materia como tal es una energía tan densa y tan lenta que se hace visible. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el baremo fijaros, eso se estudia cuando estudias el espectro electromagnético, que es, en el espectro electromagnético simplemente, aunque sea un nombraco así muy raro, simplemente es que ponen todas las ondas o las energías, las vibraciones, pues las emisiones de ondas, por ejemplo, el microondas, la radio, la televisión, etcétera, y las ponen todas en una línea de mayor a menor, de frecuencia de mayor a menor, y entonces, o de menor a mayor, me da igual. Y entonces dicen, oye, vamos a estudiarlo, y esa línea la dividen en 100 partes. Y entonces se dieron cuenta, dentro del baremo que ellos vieron, se dieron cuenta que el ojo humano, el ojo físico, solo es capaz de ver el 3%. Solo es capaz de ver el 3%. Bueno, entonces vamos a ver, y ahí viene el boom, ¿no? Vamos a ver, si yo soy capaz solo de ver el 3%, ¿quiere decir que lo demás no existe? No, espera, párate. Quiere decir que si hay 100 cosas delante, tú solo verás 3. Y las otras 97 existen, pero no las ves. ¿Cómo que existen, pero no las ves? Claro, la electricidad existe, pero no la ves. Mete los dedos en un enchufe y me dirás si existe. Pues eso es lo que sucede. Nosotros no vemos, y entonces viene la pregunta del millón. Oye, ¿entonces habrán espíritus sin cuerpo? ¿Habrán elementales que cuidan la naturaleza, que vibran a una frecuencia que se escapa de nuestro ojo humano? Sí, claro, evidentemente. Oye, entonces, ¿puede que existan seres de otras entidades, de otros sitios, de otros planetas, de otros, que vibran de una forma tan diferente a nosotros que no somos capaces de verlas?
porque se escapa de nuestra visión, de nuestro campo de visión del ojo humano? Sí. Y voy más lejos, voy más lejos. Oye, y entonces si yo, en el fondo, ¿qué soy? Pues en el fondo soy esta materia es una energía densa, que vibra lenta, por eso se ve, pero en el fondo soy como un avatar, soy como Ujú, un sensor aquí en la Tierra, pero dentro de mí, justo aquí en el esternón, en el hueso del esternón, hay una energía sutil, muy sutil, que es la que es como si fuesen las pilas, la batería de esta máquina. ¿Me explico? Y justo cuando la batería de la máquina la quitas, la máquina se queda sin ánimo. ¿Os habéis dado cuenta que el alma quiere decir, viene del latín y se llama, quiere decir ánima? Es lo ujú, que anima a este cuerpo físico. Somos como un avatar. Venimos aquí con este cuerpo para experimentar, pero realmente somos una energía sutil, que le llamamos el alma, eh, y está ahí sin más. Entonces, ¿qué pasa? Eh, una suposición. ¿Y si resulta que yo empezase a vibrar alto? ¿Vibrar alto qué es? Pues ser agradecido, tener una visión del mundo totalmente en paz, o sea, ver el mundo como que es todo perfecto. Si cada uno está creando su realidad, ¿dónde está la imperfección? Si cada uno crea su vida como la quiere tener, ¿dónde está su imperfección? En ningún sitio. Cuando uno empieza a ver las cosas así, empieza a tener paz interior, empieza a agradecer todo lo que ve, todo lo que tiene, y empieza a levantar la vibración. Hay un fenómeno que es físico y se llama resonancia. Es un fenómeno que cuando dos cosas empiezan a vibrar, pues entonces cuando una cosa empieza a vibrar y empieza a vibrar alto, arrastra a la otra con esa vibración que le llaman por simpatía, pero es por resonancia, arrastra esa cosa a vibrar más alto. Tú imagínate la suposición. ¿Y si resulta que yo empiezo a vibrar, mi alma, mi esencia empieza a vibrar alto y yo consigo que por resonancia mi cuerpo también empiece a vibrar alto? Llegaría un punto en el que, es una pregunta, ¿eh? Llegaría un punto en el que si vibrase suficientemente alto, me escaparía del campo de visión del ojo humano. Y eso no es lo que le llamaron ascensión. Lo hizo una persona, lo han hecho ya varios, bastantes, pero dicen, en esta época, él ya lo decía, ¿no? Lo mismo que yo hago lo haréis vosotros, muchos en otro tiempo. Entonces, lo vengo a decir porque vamos a tener que familiarizarnos con este tipo de cosas porque la materia no es nada más que vibración, pero una vibración tan densa y tan lenta que entra en el campo de visión que tenemos el ojo humano, el ser humano. Pero no es ujú. nada más que vibración. Aquí en este universo solo existe la vibración, nada más. Todo vibra, todo, absolutamente todo. Y entonces estamos en esta 3D, que es la materia por antonomasia, la materia por definición, y creemos que solo existe esto, pero no, ni mucho menos. Cuando te metes en vibraciones te das cuenta que hay muchísimas cosas más, muchísimas cosas más. Entonces, fijaros, solo vemos 3 cosas de las 97 que todos tenemos delante. La pregunta es, ¿y qué tengo delante que yo no veo? Es cuando uno empieza a intentar darse cuenta de mucho más, ¿no? Entonces, fijaros, eso es. Y yo creo que Claro, yo creo que le he contestado la pregunta. sí, claro que sí, muy amplia y muy, muy explicada. Gracias por la pregunta, amigo Misterios. Junior JK, bienvenido hasta Argentina, un abrazo y pues estamos tratando un tema bastante, ¿cómo se dice? Espinoso también, ¿no? Porque duele mucho hacerle ver y muchas personas tienen que desaprender todos los límites que se les hizo
desde muy niños, pues, ¿no? Se les limitó tanto en ciertas cosas, se les dijo lo que se tenía y no se tenía que hacer, ¿no? Se les dijo se les inculcó en qué creer y demás. Nunca se les enseñó a crear, ¿no? Muy poco existen, y si se les enseña a crear, se enseña a crear de manera limitada, ¿no? Que no, de acuerdo, como que no afecte, porque si no, pues tendríamos un mundo pues lleno. Yo siempre he considerado que Nikola Tesla es una persona visionaria, como muchos que fueron callados y que no se les fue permitido decir sus ideas, ¿no? Se habla también de muchos, así como Nikola Tesla, de muchos también escritores, ¿no? Y hoy se nos comunican las cosas por películas, por metáforas y demás. Em, ya hemos saludado algo, hemos hablado creo que en la primera parte del, del conversatorio y y yo quiero al menos saber, y los que estamos aquí, los 7, 8 que estamos aquí, queremos avanzar un poco más y queremos preguntar a al expositor Juan de Dios, ¿no? ¿Qué, qué es lo que qué es y cómo se puede volver a la fuente? ¿Cómo podemos hacer? Yo, por ejemplo, he empezado en mi vida hace muy poco a agradecer todo lo que me pasa. Todo, así sea malo o bueno, gracias, porque vas aprendiendo y vas desaprendiendo. Adelante, Juan. Bueno, eso se ha estudiado. Un tal Richard Davidson hizo unos experimentos con monjes tibetanos para saber qué partes del cerebro se actuaban cuando uno se ponía a meditar, meditación trascendental, y entonces él Ujú. descubrió que los pensamientos son vibraciones. Todo es vibración, pero él ya lo descubrió. ¿Lo descubrió por qué? Porque lo pudo medir y entonces se dio cuenta que podías medir la vibración de ciertos pensamientos y marcar a qué vibración correspondía, ¿no? O sea, y entonces empezó a darse cuenta que la vibración más alta, más alta, más alta, que era, y la consiguió por estos monjes que hacían meditación trascendental, la vibración la más alta que se consiguió fue el amor incondicional. Cuando tú observas, amas, respetas y no cambias nada, Ujú. porque todo para ti es perfecto. Entonces, el amor incondicional. Y luego, claro, dices, oye, llegar a aprender a amar incondicionalmente, eso me requerirá un montón de años. Podría ser, no Claro. lo sé, no lo sé. Dice, entonces ya no puedo nunca cambiar. No, no, no. La segunda vibración más alta, la segunda, era la gratitud. La segunda vibración. Una persona que se siente agradecida, una persona que está agradeciendo constantemente las cosas, es la segunda vibración más alta. Y fíjate, ¿cómo funciona todo esto? Que es lo que iba a contarte antes, ¿no? Ujú. Realmente, realmente no creamos con nuestro pensamiento. Sí que es el origen, pero no creamos con ello. O sea, el Ujú. pensamiento es vibración. El pensamiento es vibración. Entonces, la vibración es del mundo de la vibración. Y de este mundo 3D, ¿qué es lo que es de este mundo 3D? Pues, ¿y cómo pasa esa vibración que es el pensamiento? ¿Cómo pasa a este mundo 3D a ser materia ya? ¿No? Entonces tenemos un órgano espectacular que es una máquina perfecta. Y una de las muchísimas faenas que hace, pero una de las que hace es convierte los pensamientos en combinaciones neurobioquímicas y las inyecta en el cuerpo humano. De tal forma, lo hace con tal perfección Ujú. que tú te sientes exactamente igual que como estás pensando. Y fíjate que el pensamiento es vibración, no es de este plano, pero con el cerebro se consigue bajar a este plano exactamente igual que como lo estás pensando. Entonces, sí que es cierto que el pensamiento es lo primero, pero nosotros no creamos con el pensamiento, realmente no creamos con el pensamiento. Me explico.
Todo funciona así. Como tú piensas, sientes. Como sientes, vibras. Y como vibras, atraes. Pero date cuenta, si sigues el proceso, te das cuenta que es como tú piensas, sientes. Y como sientes, vibras. Vibras conforme estás sintiéndote. Y creas con esa vibración, con tus emociones. ¿Me explico? Entonces, dicho de así de simple, o sea, ese es el proceso que seguimos todos. Conforme yo estoy pensando, estoy sintiendo, estoy realmente moviendo las emociones. Y conforme estoy sintiendo, estoy vibrando. Y esa vibración es la que lanzo al exterior, por decirlo de alguna forma, es la vibración que va a hacer que yo atraiga una vibración igual. Igual, idéntica. Somos como imanes. Atraemos lo similar. Por eso te dicen, oye, para cambiar tu vida, vibra más alto. Si no eres capaz de cambiar la vibración, la mayor locura que existe, lo decía Einstein, era estar haciendo lo mismo de siempre y pretender tener un resultado diferente. Eso es la mayor locura. Si tú haces lo de siempre, tendrás lo de siempre. Para que algo sea diferente, vas a tener que hacer algo diferente, ¿no? Entonces, fíjate, si sigues ese proceso y una persona, por ejemplo, una persona que no tuviese la vida que le gusta, ¿no? Y está, conforme está pensando, está sintiendo, y conforme está sintiendo, está vibrando, y conforme está vibrando, está atrayendo. ¿Qué le pasaría a esta persona si cambia su forma de pensar? Oye, pero es que yo no sé lo que estoy pensando porque muchas cosas son del inconsciente. Es verdad, pero sí que puedes cambiarla. ¿Cómo? Y te dedicas todo el día a agradecer. Cuando te dedicas todo el día a agradecer, tu punto de enfoque, tu atención va a otro sitio diferente. Ya no se pone en los problemas que tienes, por ejemplo. Y entonces, como no se ponen los problemas que tienes, todos tus pensamientos que iban a los problemas que tienes, ahora van a ir a agradecer, a la gratitud. Agradecer que te has levantado. Oye, hay un mogollón de gente hoy que nos han levantado, pero muchos, en todo el mundo. Entonces, oye, agradece que tienes otro día más para experimentar, agradece lo que quieras. Pero fíjate, si una persona de estar enfocándose siempre en sus problemas, cambia a enfocarse en agradecer incluso los problemas que tiene, porque alguna lección tendrán que ahora no lo sabemos, ahora no somos capaces de verla, pero alguna lección tendrá. Por eso está sucediendo. Entonces, si te pones a agradecer, date cuenta de estar enfocado en los problemas a estar agradeciendo todo el día, todo el día, todo el día. ¿Y sabes por qué es tan importante todo el día? Porque el pensar negativamente es un hábito. Y si tú cambias el hábito y te pones a agradecer durante todo el día, al final cambiarás el hábito y tu motus propio será siempre pensar en algo bonito, en agradecer, en ver lo bonito de la vida. ¿Me explico? O sea, cambiarás esa primera intención de ver solo los problemas a cambiarás esa primera intención a ver lo bonito. Porque fíjate una cosa, para agradecer tienes que enfocarte, poner tu atención en lo bonito de la vida. Entonces, cuando pones la atención en lo bonito de la vida, todos tus pensamientos van a rodear ese tema, lo bonito de la vida, y entonces vas a cambiar el hábito de estar siempre enfocado en algo negativo a estar enfocado en algo positivo. Yo te aseguro a cualquiera que me esté escuchando que si haces 30 días eso, y eres capaz de llamarme y decírmelo o ponerte en contacto conmigo, verás cómo tu vida cambia de pies a cabeza, completamente, completamente. Pero si eres capaz de hacerlo todo el día, durante todo el día, y verás hasta tu forma de estar en la vida cambiará completamente, porque es de ver un punto negro en un folio a ver el folio enorme que total solo tiene un punto negro. Fíjate la diferencia, ¿eh? Estamos hablando del mismo folio, pero
Cuando estamos quejándonos, solo vemos un punto negro dentro del folio y solo estamos enfocados en el punto negro dentro del folio. Pero tú te has dado cuenta la barbaridad de folio que tienes y solo hay un punto negro. Pues eso es. Cuando tú te acostumbres a agradecer, todo te pasará desapercibido, lo que no sea demasiado importante, porque tú estarás enfocado en lo bonito de la vida, no en lo triste, ¿no? ¿Me explico? Claro. Por eso es importante hacerlo durante todo el día, cuantas más veces te acuerdes mejor para cambiar el hábito, sin más. Escribirlo sería una manera de también transformar. ¿Qué tanto poder tiene la escritura en cuanto a cambiar de hábito? Vale decir, sería hablar también sobre el decreto, los decretos. En escritura, ¿valen los decretos? Adelante. Depende, depende. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi casa forrada de hojas que pongan pensamientos espectaculares, toda mi casa forrada, y realmente no me va a servir de demasiado. Algo va a hacer, pero no me va a servir de mucho. No es tan importante la escritura, el leer el decreto o hacer el decreto, no es tan importante como la intención. ¿Me explico? Lo importante es la intención con la que lo escribes. ¿De dónde viene? ¿Viene de tu ego? ¿Viene de tu cabeza? ¿Viene de querer huir de una situación que no quieres? ¿Ese es el decreto que estás haciendo? Pues no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque tiene que ser, lo importante es la intención. ¿De dónde viene? Viene del corazón, viene de una intención que tienes, pero de corazón, de amor hacia ti mismo, eso va a funcionar. Los otros decretos, hay muchos decretos que son de cabeza, simplemente son para huir de la realidad. ¿Me explico? Un decreto funciona cuando viene del corazón. Cuando realmente lo haces porque quieres escaparte de una situación, que son muchos decretos de ellos. Oye, voy a recibir la riqueza del mundo. ¿Por qué? Porque la vas a recibir. ¿No tienes bastante con lo que tienes? ¿Quieres escaparte de una situación de pobreza? ¿Quieres? No, eso no sirve, no va a servir. O sea, créalo tú, créatelo tú. A ver, una pregunta que hay, Mari López. Grande el bendecir, aunque a veces solo lo hacemos un poco, por lo menos yo lo hago, solo un poco. Tengo que hacerlo mucho más, tal como dice Juan de Dios. Sí, oye, mira, lo más bonito de agradecer es que te sitúa, te hace enfocarte en otra cosa diferente, que es la queja. En lugar de la queja, te hace enfocarte en la gratitud, en el agradecimiento. Y eso repetido durante algún tiempo y todo el tiempo que puedas, que sea posible, lo que hace es que te cambia el hábito. Si yo tengo el hábito de estar enfocado en la queja, siempre cuando esté en pausa que no piense en algo, de repente me va a venir un motivo para tener la queja, porque estoy habituado a eso, ese es mi hábito. Cuando nos ponemos a agradecer conscientemente y trabajamos en el agradecimiento buscando cosas para agradecer que me están pasando, que me están sucediendo. Oye, y lo negativo que yo veo negativo, con el tiempo será una situación que me enseñó mucho. Y eso está demostrado, siempre le pasa a casi todos. Entonces también hay que agradecer eso. Agradecerlo como diciendo, oye, agradezco esta situación, no sé por qué me está pasando, sé que es perfecto porque en el universo pasan las cosas perfectas, pero no entiendo ahora por qué, pero ya lo entenderé. Pero gracias por esta situación, porque seguro que es en mi beneficio. Agradecerlo todo. Entonces, cuando te pones a hacer eso, algo pasa en el cerebro que en el momento de que lo haces un cierto tiempo, se convierte en un hábito. Oye, a vosotras o vosotros,
Lleváis carro, Vamos ¿no? a darle la bienvenida a Mari López y a Maite. Gracias por estar aquí, amiguita. Gracias a las dos por estar aquí. Y claro, es lo que estás hablando es muy interesante porque hoy por hoy se ven mucho las actitudes de personas, ¿no? Se ve mucho TikTok en el cual, o muchas plataformas en las cuales existe una especie de coach, ¿no? Existen lo que yo llamo pues personas que también desinforman y hablan desde su ego. Y por eso hay mucha confusión ahora con los jóvenes de hoy en día, ¿no? Que escuchan y ven a esas plataformas y creen hoy por hoy tener la verdad absoluta, ¿no? Es una generación que está creciendo pues con que ellos tienen toda la razón, las personas antiguas son antiguas, los papás son los papás fallaron, los papás son malos, las mamás son malas. Creemos hoy en día, estamos criando y creando una generación en la cual se queja de todo y hace muy poco por sí mismo. Mi pregunta va, ¿qué opinión tiene sobre las personas que se la pasan diciendo qué es lo que uno tiene que creer para crear? Adelante. Tenemos libre albedrío y ahí es donde duele. Mis hijos son mis hijos hasta los 14 años. A los 14 años ellos han tenido de los 0 a los 7 años de aprendizaje, de 7 a 14 de toma de decisión y a los 14 ya empiezan a ser ellos mismos. Y ya es muy difícil cambiarles el chip, porque la faena de padre ya acabó. Entonces, ellos vienen por medio nuestro a este mundo, pero tienen su libre albedrío. ¿Qué habría que hacer para que un hijo de alguna manera cambie el chip? Dejarle su libre albedrío. Ujú. Hasta que llegue él a un sitio que para él no tenga explicación y entonces se hará preguntas y buscará respuestas. Pero no hay nada que hacer. Nosotros no hemos venido aquí a cambiar el mundo, hemos venido a disfrutarlo. Entonces, cuando Ujú. uno toma una decisión y ya es adulto, me refiero ya es de más de 18 años, realmente Ujú. ya es individuo, ya es él por sí mismo, ya es un ser que ha venido a experimentar y tiene su libre albedrío. Pero los padres a veces creemos que nuestros hijos son nuestros. No, tus hijos son tuyos, han venido por medio de ti hasta que, y es triste entenderlo así, pero luego te liberas y entonces los quieres de otra forma diferente. Han venido a través de ti y tienen que volar. Y cuando vuelan y empiezan a volar, son ellos y tienen su libre albedrío. Y entonces ahí ya tienen su vida. Están haciendo algo que yo veo que, pues oye, simplemente enviarle cariño, enviarle comprensión y dejarlo, porque tiene su libre albedrío. ¿Cómo se da la cuenta? Por él mismo, no por lo que yo le digo. ¿Me explico? No va a darse cuenta por lo que yo le digo. Se va a dar cuenta por él mismo cuando experimente y algo no le salga bien y entonces diga, oye, esto voy a tener que buscar solución a esto, voy a tener que hacer y ya está. No hay más. Para mí, Claro, claro. excelente. Claro, excelente. Sí, es lo que yo pienso, ¿no? Simplemente, pues, hoy en día hay tanto el libre albedrío y decir, ¿no? Ese libre albedrío, ¿qué vamos a hacer? Muchas veces buenos futuros se han visto truncados justamente por ese libre albedrío, lamentablemente, ¿no? No, Yo he visto. pero, Carly, seguramente no me he explicado bien. Libre albedrío es responsabilidad. Lo otro es libertinaje. ¿Me explico?
Libre albedrío es Claro. cuando tú te das cuenta que tú creas tu realidad y entonces tomas responsabilidad por tu vida. Pero la gente que de verdad está viviendo su propio libertinaje, pues, ¿qué puedo hacer? Nada, tienes que dejarlos. Ellos están viviendo porque lo creen hasta que lleguen a un punto en que digan, por aquí no voy bien. Pero se han de dar cuenta ellos, no yo. ¿Me explico? Es que Ujú, cuanto más les presiones, peor. ¿Por qué? Porque si hay un padre que tiene un hijo rebelde, cuanto más le presiones, peor va a ser. Porque realmente se va a ir mucho más lejos de ti y lo va a hacer mucho más por fastidiar, ¿me explico? O sea, ujú. es dejarlos, que ellos sean libres para hacer y tomar sus decisiones y que luego sepan que te tienen ahí por si en un momento dado quieren consultarte algo y que tienen todo tu amor, eso sí, que tienen todo tu amor, siempre, que hagan lo que hagan, o sea, el mayor tema que tienen los padres con los hijos es que te quiero, te amo, si eres de esta forma. No, no, eso no es así. Ujú, Yo amo a mi hijo y a mi hija, porque simplemente son y existen. ujú. Son y existen. ¿Cómo quieren ser? Es su tema, no el mío. Es su Claro, tema. definitivamente, Es su claro, tema, no el es mío. es como, ¿cómo decir, no? Definitivamente, pues, em, hemos visto y presenciado muchas cosas, ¿no? Historias de éxitos, historias de fracasos y demás. Y pues, a veces es triste. Hace poco estuve hablando con un invitado también, así como me estás diciendo, y él contaba parte de su historia, ¿no? En la cual, pues, hablaba sobre que él de Alemania tuvo que enrumbarse a América, ¿no? No voy a decir el lugar porque prefiero evitar, pero él dijo de que vio en sueños que su madre, porque él era víctima de bullying ahí en su país, en Europa, que su madre estaba buscando la manera de cómo trascender hacia otro plano de manera voluntaria, ¿sí? Y esta persona, en el momento en que soñó eso, decidió regresar a su país en Europa y pues habló con su madre y su madre dijo, sí, hijo, es verdad. Yo estaba buscando un libro en el que yo eh, quería ver la manera de cómo irme de este plano y trascender voluntariamente sin sufrir, porque tú ya no estabas aquí, te fuiste sin motivo, sin razón, es cierto, ¿no? Pero lo bueno que sacó de esa huida esta persona, este hombre, que hoy tiene ya 60 años, más de 60 años, es que dijo, ¿no? Ahí es donde pude sacar carácter, donde este, pude empezar a defenderme sobre lo que me hacían, ¿no? Ya con el tiempo mis padres trascendieron de manera natural, ¿no? Por la edad, por la edad o enfermedad, y esto me hizo que ya pueda volver a regresar al punto en donde estaba. Experiencias que se viven de acuerdo al libre albedrío. ¿Qué opinión, no? Esto tiene que ver con el origen de las personas, los sueños premonitorios, el ver a nuestros padres ahí o situaciones futuras. Adelante. Bueno, primero voy a contestar porque aquí hay una pregunta que me has puesto aquí, se llama así, es Ujú, nosotros no somos quienes para implantar a los hijos a nadie lo que nosotros ujú, creemos. Todos tenemos que aprender las lecciones que hemos venido a aprender. Está todo dicho, o sea, claro. es así. Ujú, Entonces, yo los eduqué de una manera, los podía haber educado mejor, peor, no lo sé, pero los eduqué como los eduqué y luego eh, ellos, cuando ya tuvieron la edad, se hicieron adultos y empezaron a decidir por ellos mismos. Entonces vamos a ver una cosa.
¿Por qué me eligieron a mí? ¿Por qué me eligieron como padre? Porque todos elegimos, ¿eh? Eso está clarísimo. ¿Por Ujú, qué nos eligen los ujú, hijos como padres? Porque necesitan lo que les vamos a educar para ellos empezar donde se quedaron en otro tiempo o donde decidieron empezar en esta vida. Entonces, todo lo que hagamos ha sido perfecto para ellos. ¿Me explico? mm, Un padre tiene que ujú, sentir que quizá lo podía haber hecho mejor ahora, hoy, que sabe más. Pero todo lo que ha hecho es perfecto porque lo hizo como estaba, cuando estaba. ¿Me explico? Lo hizo con lo que sabía en ese ujú, momento. Entonces hizo lo perfecto. Y los hijos eligen al padre porque quieren precisamente esa educación. Y con esa educación van a empezar. Otro tema. Y paso al tema siguiente. ¿Cómo nos trata? Oye, es que tuve que huir de un país. Sí, claro que tienes que huir. Si huyes de un país, ¿sabes una cosa? Te llevas el problema contigo. Porque el problema eres tú. No es ni tu país ni nadie. El problema eres tú. Digámoslo así, ¿no? O sea, el originador, como se llama la charla, el origen eres tú. Entonces, si tú huyes, ujú. tú te llevas el origen contigo. ¿Cómo me explicas eso? Muy simple. ¿Cómo te va a querer la gente? ¿Cómo te va a tratar? Y yo sé que esto a algunos les puede sonar, pero ¿cómo te va a tratar? Lo he dicho al principio, el nivel de vibración tuyo, el nivel de amor tuyo es el amor que te tienes a ti mismo. Ese es el nivel con el que te enfrentas o te sales a la vida, con el nivel de amor que tienes por ti mismo. ¿Cómo te va a tratar los demás? Conforme tú te tratas a ti. Si alguien te está tratando mal, te está diciendo que tú te tratas mal a ti mismo. Y cuando realmente lo descubres, solo puedes tener gratitud hacia esas personas porque te han enseñado que tú te estabas maltratando a ti mismo. ¿Me explico? Ujú. Es. Claro, por eso yo, es algo, algo parecido a lo que yo contesté, ¿no? Cuando empieces a escucharte a ti mismo, ahí es donde vas a descubrir tu esencia y cuidarte más. Entonces, esta persona decía, sí, yo sé, ¿no? Pero no, no hay cuando, pues, ¿no? Se tenga amor por sí mismo, ¿no? Considero de lo que estás diciendo es excelente. Gracias, Juan. Adelante. Sí, es que realmente volvemos al título. Es que yo soy el origen de mi vida. Yo. Tú imagínate, vamos a hacer una suposición, Carly. Ya verás, como así se ve muy fácil. Ujú, Tú imagínate que un día sales a la calle y ujú, algo ha pasado en el mundo que no se sabe cómo es ni por qué, y de repente empiezas a ver que todos son tú, que todos son Carly. Y te cruzas con la vecina y es Carly, y te cruzas con el carnicero y es Carly, y te cruzas con el y es Carly, y todos tienen la misma imagen. No es una suposición, es real. Todos están puestos por mí para que me digan lo que yo no soy capaz de ver por mí mismo. ¿Me explico? ujú, Todos están puestos por mí. Mira, dicho de otra forma, la vida es para divertirse, para disfrutarla. Y entonces yo he creado una obra de teatro en el que soy el director. Y todos los demás son actores para mí. Oye, cuando me olvide de algo, venir y recordármelo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Oye, pero sí, ¿eh? Sí, sí, no hay problema, sí. Pero lo milagroso de todo esto, el milagro enorme que es de todo esto, es que a la vez tú eres la directora de tu obra y todos trabajamos para que tú veas y no nos interferimos. Podemos ser todos directores, actores y no interferir cada uno en su obra. ¿Me explico? O sea, ese es el milagro. Pero realmente la vida simplemente está hecha para divertirse, para ser feliz, para jugar, para probar. Has dicho una frase antes que me ha encantado que es,
Oye, es que este hombre y fracasó. Sí, si lo ves así realmente, pues, pero es que en la vida no se fracasa. En la vida o se aprende o se disfruta. No hay equivocación. No hay equivocación. Dices, oye, fracasó porque tomó una mala decisión. Espera un segundo, espera un segundo. Cuando la tomó, era la mejor que podía tomar. Cuando la tomó, era la mejor que podía tomar. Por eso la tomó. Ahora, ¿qué pasa? Que luego se ha demostrado que podía haber sido mejor. Ya ha aprendido que esa decisión no sirve y que ha de tomar otra decisión. Ha aprendido. ¿Me explico? Ujú. Pero en la vida o se disfruta o se aprende, no hay fracaso. ¿Sabes quién es el que fracasa realmente? De verdad, eso sí ya que sería un fracaso. El que tira la toalla y no se levanta más. Ese es un fracaso. Pero nada más, no hay más. Si tú pasa lo que pasa y te levantas y vuelves a empezar otra vez y tomas otra vez la decisión de hacer las cosas y vuelves a poner tu empeño en otro sueño, no hay fracaso. Si te levantas, no hay fracaso. Y además, te digo una cosa, para mí, siempre es mi opinión, está claro, ¿eh? Ujú. Uno vive, uno vive hasta que pierde la ilusión. Cuando pierde la ilusión está muerto. Pero tenemos un cuerpo que es tan perfecto, que funciona tan bien, que resulta que aún dura mucho más. Pero tú imagínate, si uno pierde la ilusión a los 30 años, está muerto, pero el cuerpo lo enterrarán a los 70 o los 80. Pero estará muerto 50 años, 40 años. O sea, si no tienes ilusión, búscala, porque esta vida es la ilusión. Si no hay ilusión, no hay vida. Si no hay ilusión, si no hay entusiasmo, si no hay ganas, si no hay algo que te apasiona, búscalo, búscalo. O sea, dices, oye, es que eso es muy fácil hablarlo, pero ¿cómo soy yo lo que me apasiona? Mira, muy fácil, muy fácil. ¿Qué es lo que harías gratis? ¿Te gusta tanto que lo harías gratis? ¿Qué es Que lo no que haría puedes. gratis? Esto que estoy haciendo ahorita. Claro, claro. ¿Qué es lo que harías gratis? ¿Qué es lo que de verdad harías gratis? Me refiero a cualquiera de esa pregunta. ¿Qué es lo que tú harías que te apasiona tanto, te gusta tanto, te metes tanto de lleno en eso que lo harías gratis? Pues dedícate a eso, busca la forma en que eso se convierta en dinero, en energía, para tú poder vivir de hacer lo que te apasiona. Porque a esta vida se viene a hacer lo que a uno le apasiona. Y cuando lo encuentra, tiene que ver la posibilidad de cómo conseguir, cómo hacerlo, de qué manera para poder vivir de lo que le apasiona. ¿Me explico? Y vendrá, y vendrá. ¿Por qué? Porque si te apasiona y lo haces a gusto y disfrutas con ello, a lo mejor el dinero no lo recibes de ahí, pero te viene por otro sitio diferente. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Si tú creas una causa que va a ayudar a un montón de gente, vendrá el efecto de retorno de lo que tú mereces y el universo te lo dará. Eso lo he Exacto. vivido yo físicamente. Eso lo he vivido yo físicamente. Entonces lo digo por eso, porque os lo digo con certeza de lo que está pasando. No es necesario, el error del ser humano es el cobro instantáneo, si se puede decir de alguna forma, ¿no? El cobro, el recibir el premio al instante. No, tú haces y haces. Y si realmente estás haciendo algo que el universo está siendo beneficiado de eso, pues al final el universo te va a recompensar. Pero no será seguramente de la misma persona a la que se lo estás haciendo, ni de la misma comunidad, pero simplemente el universo un día entenderás por lo que te viene, el universo te ha recompensado. Ante un error podemos juzgarnos y hundirnos o podemos tomar la decisión, la elección aprendida para conocernos mejor. Es eso, es eso. Fíjate, si cambias la palabra problema, fracaso, por aprendizaje, parece que es mucho más llevadero. Parece que no es tanta carga. Y es que el lenguaje hace mucho. La conversación que tengo conmigo mismo es muy importante. Yo tengo que hablarme con el cariño que le hablaría a mi hijo pequeño de 1 año, que le hablo
porque empieza a andar y oye, ¿qué le dirías? Qué idiota eres, nada más haces que tropezar, pareces tonto, hijo. ¿Tú le dirías eso? No se lo dirías, No, no se lo dirías, claro que no se lo diría. ¿Y por qué te lo dices a ti? ¿Por qué te hablas así? Realmente, ¿por qué nos hablamos así? No en ese aspecto en concreto, pero ¿por qué nos tratamos así? No, de verdad. Si ese hábito lo queremos cambiar, si ese hábito de verdad lo queremos cambiar, gratitud, 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 gratitud y gratitud todo el tiempo posible. Y cuando, porque fijaros, mira, es lo que quería decir y lo voy a decir ahora. Otra de las faenas que hace el cerebro que la hace genial, es pasar lo que se repite muchas veces por ahorro de energía, lo pasa a subconsciente. Y entonces ya lo hacemos de forma automática. Entonces el cerebro ya no tiene que organizar ni coordinar nada porque está en la parte de automatismo. Entonces, fijaros. Oye, ¿eso es verdad? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Carly, ¿tú tienes carro? Coche. Es que allí no, le decís carro, creo. Bueno, los que tienen sí. carro, que son marchas manuales, no automático, el carro de marchas manuales, el coche de marchas manuales. Ujú, claro. ¿Tú has visto alguna persona que esté conduciendo con un coche de esos, de marchas, y que esté diciéndose, primera, ahora segunda, no, ahora volverá primera, no, ahora segunda, ahora tercera, ahora cuarta? ¿Tú has visto a alguien que haga eso? No. ¿Por qué no lo hace? Porque es automático. Lo has hecho tantísimas veces que el cerebro lo automatiza. Y tú ya eres capaz de estar conduciendo y hablando con el de al lado, llevando una conversación con el de al lado. ¿Y quién está llevando el coche? El automatismo del cerebro. Si tú te pones a agradecer y eres capaz de hacerlo el tiempo suficiente hasta que el cerebro crea que es un automatismo que ha de guardar, luego te convertirás en una persona que cuando quieras pensar en algo, el cerebro te sacará la gratitud. Y serás una persona Claro. que ha cambiado de estar negativo todo el día a estar positivo, a estar en agradecimiento, a estar en gratitud. ¿Qué hace uno cuando agradece? Pues busca las cosas bonitas. Oye, un día que estuve en la playa me lo pasé genial. Oye, gracias por ese día, fue fantástico. ¿Y sabes lo que estás haciendo? Pones tu atención Ujú. para definir ese día. Pero es que al poner la atención en ese día, todos los pensamientos revoloteando van ahí. El sol que hacía, la arena que tenía, el tacto que tenía la arena en los pies, el calor del sol en la cara, la toalla que utilicé, lo fresca que estaba el agua, etcétera, etcétera. O sea, date cuenta, has puesto tu atención y se han ido todos los pensamientos ahí. Pues eso sucede cuando ponemos la atención. Ponemos la atención y todos los pensamientos van ahí y eso nos causa unas emociones. Por eso la gratitud, como te enfocas en lo bonito, en lo fantástico, en lo bien que lo has pasado, empiezas a tener sentimientos de gratitud, emociones de agradecimiento. Esas son las que valen, las que te despiertan emociones de agradecimiento. Te pones a agradecer sinceramente de corazón y cambiarás el hábito de estar siempre quejándote a estar siempre agradeciendo en cualquier sitio, en cualquier momento. Sí, eso, oye, Claro. en los primeros días estarás 3 minutos y pasarán 4 horas y ni te acordarás. No pasa nada, no te machaques, trátate como un niño que está empezando a andar, igual, no te machaques, no te juzgues, no te critiques, no te valores, simplemente, oye, es verdad, hay que agradecer y te pones otra vez. Cuando lo vayas haciendo así, cada vez el tiempo en que te pierdas cada vez será menor y llegará un punto en que estarás el tiempo que quieras agradeciendo, sin más. Y os digo una cosa, de verdad, de corazón, si lo hacéis 30 días seguidos, pero así intensivo de decir, voy a estar todo el tiempo agradeciendo, voy en el autobús agradeciendo que tuve el domingo, que vi a no sé quién, lo que sea, que me he levantado, que tengo 2 brazos, que tengo 2 piernas, que tengo los ojos y me veo bien, etcétera, etcétera. Lo que sea, si eres capaz de hacerlo en el autobús, mientras trabajas, lo que sea, va a llegar un punto en que el cerebro dirá, oye, esto ya es, y por ahorro de energía lo va a automatizar y lo va a meter como algo automático. Pero ¿sabes lo curioso de todo eso?
lo más importante, si tú haces eso, el cerebro lo va a automatizar y lo va a meter. ¿Encima de qué? ¿Qué va a tapar? ¿Qué vas a no tener que buscar? Lo va a meter encima del hábito anterior que tenías. Y si tú tenías el hábito de quejarte, no vas a tener que buscar por qué te quejabas, ni qué síntomas tenía, ni qué, cuál era no, el cerebro lo va a automatizar encima y va a usar las neuronas que usaba para quejarse, las va a redistribuir y las va a utilizar ahora para agradecer. Y nunca más va a aparecer eso, que era el hábito de quejarse, ¿no? Exacto. Es que hay muchas veces que empezamos a buscar, oye, ¿y cuál es el motivo que tenga yo este tipo de vida? ¿O cuál es el motivo que yo tenga el hábito de estar siempre quejándose? Vamos a ver emocionalmente que no, crea un hábito diferente. Y el hábito diferente se pondrá encima del hábito anterior. ¿Por qué? Porque el hábito anterior no lo estás usando ya desde hace tiempo. Y entonces el cerebro calcula y dice, oye, este es el nuevo hábito, se pone aquí, punto, y ya está. Y el otro desaparece completamente. Ujú, O sea, al principio se crea como un gatillo. Yo le llamo gatillo, ¿no? Fíjate, una cosa muy ujú, tonta, y la voy a explicar para que veáis. Yo un día decidí, porque yo todo lo que hago lo pruebo, ¿no? Entonces yo un día decidí, oye, vamos a ver si eso de los hábitos se puede cambiar rápido. Voy a secarme todos los días, nada más salga de la ducha, voy a secarme primero las manos y luego la cara. Por cambiar un hábito. Porque yo salía de la ducha y te secas la cara. No, primero las manos y luego la cara. Oye, llegó un punto que lo hacía tan seguido que llegó un punto en que un día estaba así, despistado, hablando con Carmen, mi mujer, y iba a secarme la cara. Y de repente, se dispara el gatillo ese. Y soy consciente un momento y como si el cerebro me estuviese diciendo, espera un segundo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Te vas a secar la cara primero o seguimos haciéndolo como hasta ahora, que primero eran las manos? Te pregunta él, o sea, ¿cuál es el hábito que quieres implantar? ¿Cuál? Y entonces cuando tú sigues haciéndolo sin fallar por lo menos 23 o 24 días, cuando lo sigues haciendo sin fallar, entonces el cerebro lo automatiza. Y entonces ya es algo natural tuyo, ya lo haces de forma automática. Pero la vida funciona así, son cosas muy simples, pero nos complicamos un mogollón. Pero bueno, es que es condición del ser humano. O sea, las cosas sencillas, o claro, sea, por eso de... eso, Sí, no, no, sí, dime. claro, por eso mucho la frase en la que muchos utilizan, ¿no? Cuando uno está cansado, cansada y está en el trabajo o haciendo algo, dice, aquí en automático, dicen, ¿no? O sea, que salí, me quedé dormido o dormida y comencé en automático a hacer esto es automático. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo, que soy mamá, cuando yo venía de trabajar, pues estaba pues, full cansada porque paraba parada, me sentaba, me paraba, me sentaba, me paraba. Entonces, hacía mi trabajo que cansa, ¿no? Cuando llegaba a mi casa, yo tenía la consigna de hacer el papel de mamá, ¿no? Tenía que hacer el papel de mamá porque pues, era mamá, soy mamá. Entonces, en ese entonces, una niña pequeña, entonces tú llegabas y abría la puerta y era un automático. Ya no estaba cansada, ya no, ya nada me dolía, no me dolían los pies, nada, no, era ahí, pues la que agarraba, se cambiaba y pues limpiaba la casa, hacía todo, revisaba tareas y demás. Las personas somos capaces de funcionar en automático, como ya bien lo has dicho, ¿no? Ya tú bien lo has dicho, y pues ya llevamos una hora casi y media de diálogo extraordinario en la que has explicado el origen, ¿no? De muchos modos, ¿no? Pero ahí te va una pregunta que estaba pensando, meditando, pensándola mientras que hablabas. Cuando tú hablas de que así los hijos escogen, el ser humano escoge, ¿no? A las personas. Dime, cuando las personas trascienden a otro plano y vuelven, ¿no? Vuelven, escogen también, digamos, venir.
con habilidades especiales, es decir, escogen venir con TDAH, niños hiperactivos, niños con problemas pues, especiales, ¿no? Niños Down, autismo y demás. Adelante. Bueno, si te digo que yo creo que sí. O sea, mi sentimiento es que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido. Empezaríamos con el mundo que hay víctimas en este mundo y en este mundo no hay víctimas. O sea, ahora, si tú me dices, ¿por qué eligen eso? ¿Por qué eligen esa situación? Eso sí que yo tendría que decirte, oye, no lo sé, pregúntale a ellos por qué lo han elegido. Pero yo estoy convencido que sí. De hecho, las experiencias cercanas a la muerte, que es la gente que tiene una experiencia que el médico le da por muerto y luego resulta que vuelve a la vida, que no se ha muerto realmente, lo que ellos cuentan, las experiencias de los niños que vienen y recuerdan vidas pasadas y la experiencia de los que hacen regresiones, que van a otras vidas, en realidad todo eso nos está diciendo que, y ellos nos lo dicen, que ellos eligen. Hay niños que te dicen, oye, cuando ya estaba le llaman entre vidas, ellos le dicen entre vidas, o sea, cuando se han ido de aquí, están un tiempo adecuándose, preparándose, recomponiéndose, por decirlo así, y cuando de alguna forma deciden venir, están con sus guías y ellos te lo dicen, yo estaba allí en un sitio y te vi y dije, quiero que esta sea mi madre y este sea mi padre. Y quiero salir de niña, y quiero salir de niño, y quiero nacer en África, o quiero nacer en Perú, o quiero nacer, lo eligen todo, porque es su experiencia vital. O sea, ellos diseñan su experiencia vital y la eligen asesorados por los guías, asesorados, acompañados. Pero como tenemos libre albedrío también al otro lado, ellos son los que eligen. ¿Por qué lo eligen? Porque quieren experimentar esas vivencias que aquí no experimentaron o quieren superar un tipo de experiencias que aquí no superaron, pero no con culpa ni carga, sino simplemente por el placer de experimentarlo. ¿Me explico? Porque desde ese punto el niño baja aquí como si esto fuese un juego realmente, y es que la vida es un juego, ¿eh? Nos olvidamos de jugar, pero la vida realmente es un juego. Y es un juego apasionante. Cuando empiezas a entenderla, se disfruta un montón de la vida porque es un juego apasionante. Y pues eso, ya para ir acabándolo, porque hora y media ya es un rato, ¿no? Si hay alguna pregunta, pues oye, la contesto, no sé si las hay, pero que te vengo a No, decir. ahorita solamente, ahorita a ver, Maite hizo un comentario, pero ya creo que ya está Sí, respondido sí, esta sí, sí, pregunta. Sí, sí. sí. Pues Bueno, bueno, aquí sí tenemos hemos tenido picos de 7, 8 hasta 9, pero sí. pues como aquí es hora de almuerzo, y es domingo, pues la gente está pues, ¿no? Bueno, Eh, lo verán en tu canal indiferido, o sea, que no hay problema. ¿De acuerdo? Por mí, claro, a no hay mí, problema. sí. Yo, Carly, por eso por mí no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo participo en una entrevista, no miro nunca cuántos hay. ¿Por qué? Porque ellos tienen libre albedrío. Yo solo Ujú, puedo, yo solo puedo expresar y el que lo quiera ver lo verá y el que no lo quiera ver, que no le resuene, no lo verá. exacto. No puedo pretender gustarle a todo el mundo, no en absoluto. Yo simplemente disfruto de lo que hago y como disfruto de lo que hago, cómo resulte ya no me importa. Los demás tienen libre albedrío, no, ellos lo cogerán si quieren y si no, no lo cogerán. Claro, hay Así que que, predicar con el ejemplo. claro. Oye, No, claro, yo digo, ¿no? Hemos, porque no ha habido preguntas, pero sí hemos tenido un público bastante que escucha, ¿no? Yo creo que es importante escuchar diferentes opiniones, diferentes cosas, diferentes maneras de decir, ¿no? En cuanto a lo último que quisieras expresar, ¿te faltó algo o algo así?
Dice, No, ¿no? sí, sí, por supuesto, no, estaba leyendo la pregunta, por eso me quedo así, de Maite Lorenzo. Oye, muchísimas gracias a ti, Maite, por escuchar. Mira, simplemente lo que me gustaría añadir es, eres un ser extraordinario, con potenciales ilimitados, capaces de hacer de tu vida lo que te plazca. Simplemente no te acordabas, te habías olvidado. Simplemente búscalo. Está dentro de ti. Todo lo que necesitas saber está dentro de ti. Búscalo. Sin más, no hay más. Me refiero, no es más importante. Y búscalo con esa inquietud, esa viveza de los niños, ¿no? De que lo buscan con pasión. O sea, oye, ¿dónde está todo esto? ¿Y qué? ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Sí, porque de eso se trata. La vida es vivir con pasión. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Yo siempre elijo y digo que las personas, los adultos, que elegimos todavía ver cosas de niños, ser como un niño, es totalmente apasionante porque todo lo miras distinto, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede aprender una persona, y es la última pregunta que voy a hacer, aprender a volver a ser un niño y mirar las cosas sin la preocupación como la mira un adulto? Adelante. Bueno, yo creo que tienes que retornar y para retornar a los recuerdos esos, eh, guardar el silencio. Es simplemente meditar. Pero meditar, ¿qué es? Es que quizá es uno de los misterios más grandes. Oye, ¿qué es meditar? ¿No? ¿Qué es meditar? Meditar es simplemente autoobservarte, es quedarte en un sitio tranquilo y autoobservarte. Pero si lo queréis hacer fantástico, es autoobservarte en todos los sitios donde estés, o sea, en el autobús, en el metro, en el trabajo, estar autoobservándote y estar viéndote como un niño que en realidad está haciendo la faena que está haciendo, porque en realidad dentro de nosotros aún hay un niño. Y entonces ese niño está, no se ha ido a ningún lado. Lo hemos sometido con las reglas y las normas de los adultos, pero cuando empiezas a desaprender, cuando empiezas a autoobservarte en meditación y empiezas a descubrirte a ti mismo, porque de eso se trata. Autoobservarte es para conocerte otra vez a ti mismo, porque no nos conocemos, esa es la verdad, la mayor verdad. Entonces, es conocerte a ti mismo, descubrirte de nuevo. Eso es lo que hará un niño, ¿no? Cuando querría saber cómo es la otra persona y qué le gusta y qué hace y dónde va y pues eso, esa ilusión, ese entusiasmo de niño, eso no se aprende, está ahí, simplemente déjalo salir. O sea, empieza a autoobservarte con ilusión, oye, ¿cómo vivo mi vida? ¿Cómo la enfoco? ¿Cómo me muevo? ¿Qué hago? Y si hay algo que no te gusta, en un momento dado dices, oye, no voy a hacer esto más porque no me gusta. Y entonces, pues algo surgirá, ¿de acuerdo? Pero eso sí, es practicar el silencio, silencio mental, me refiero, no quiere decir que te calles, no, sino que te enfoques en autoconocerte a ti, autoobservarte y ya está. Lo puedes hacer sentado, lo puedes hacer sentado en tranquilidad, con música, con incienso, con lo que sea, pero lo importante eres tú. Si un día tienes que autoobservarte porque lo necesitas, cuando vas en el autobús, es lo importante, la herramienta eres tú, no es el incienso, ni es el cuadro, ni es el foto, ni es el cirio, no, eres tú. Entonces, lo importante eres tú y la herramienta eres tú, autoobservarte. El trabajo real es autoobservarnos, para autodescubrirnos otra vez. Y entonces descubrirás a un niño que está ahí, que tiene mucha ilusión de volver a salir y que está ahí, sin más. Entonces, y respecto a lo de los niños nuevos que llegan, Excelente. sí, pues con respecto a los niños nuevos que llegan, pues claro que tienen déficit de atención. Pues oye, si un niño que llega con una sabiduría espectacular,
hoy en día, que son los niños índigo, cristal, tal, y llega con una sabiduría espectacular, menudo tostón que le estén contando que si Colón descubrió América o no sé qué. Claro que tiene déficit de atención porque lo que le están contando para él son milongas. Entonces, claro que tiene déficit de atención, se aburre como una ostra. Entonces, claro, ahora se han inventado que como se aburre como una ostra es déficit de atención. No es una enfermedad. A ese niño le hace falta una educación diferente y no la tiene. Y entonces por eso se aburre en la clase como una ostra. Entonces, y eso es simplemente, y acabo. No son ellos los que han de cambiar, sino nosotros. Nosotros hemos de cambiar. ¿Sabes? Claro, por eso se dice que cuando los niños que con habilidades diferentes desaparezcan, el mundo habrá perdido sus valores, su humanidad. Bueno, yo te diría, para dejarlo bien bonito, yo te diría que había un maestro, vuelvo a nombrarlo, que decía que dejar que los niños se acerquen a mí, refiriéndose a dejar que, deja que el adulto tuyo te ceda el paso al niño que llevas dentro, o sea, así de simple. O sea, no es todo tan serio. Esos son las proyecciones que nosotros, son las proyecciones limitantes que nosotros hemos aprendido, pero no es cierto que las cosas son así tan serias, ¿no? De hecho, cuando descubres que en un continente lo que harías, o sea, en un continente diferente, lo que harías aquí, por ejemplo, comer carne de vaca, en un continente diferente te costaría la vida. Entonces entiendes que las costumbres limitantes no sirven nada más que para el continente en el que estás, que no funcionan, que esos son educacionales. Por eso he dicho que lo primero y principal es desaprender lo aprendido, que sea sobre todo que sea limitante para ti. Eso no sirve. Porque si no te conviertes en un adulto serio y cascarrabias y bueno, te mueres pronto, aunque el cuerpo lo entierran más tarde, pero te mueres pronto porque la ilusión se va, pero pronto. Así que vivir con ilusión, con pasión, disfrutar de lo que hacéis, disfrutar, y si estáis haciendo algo que no os apetece, cambiarle el enfoque hasta que lo podáis cambiar. Es que hay mucha gente que se confunde, dice, oye, pues entonces he de dejar mi trabajo. No, espera un segundo, espera un segundo. Tú vas a trabajar y no te gusta lo que estás haciendo, vale, agradécelo. Búscale el enfoque que te haga por lo menos disfrutar de algo de ese trabajo y con el tiempo, como ya el universo sabe que no lo quieres, cambiarás, pero no te vas a quedar en el aire y dejar a tu hijo o a tu hija en el aire porque a ti se te ha ocurrido dejar el trabajo ya, de golpe. No, es que tú estás en ese trabajo para aprender a disfrutarlo. Oye, ¿cuál puede ser el enfoque diferente? Es un ejemplo, ¿no? Oye, es que mis compañeros son un desastre, pues oye, enfócate en que todo lo que estás haciendo y los sacrificios que estás haciendo son para tu hija. Oye, cuando tú sabes que estás trabajando para llevar a tu hija y darle lo mejor, pues oye, ya el enfoque cambia. Y te lo recuerdas cada vez que estás en el trabajo, el enfoque cambia. Y si encima agradeces que por lo menos tengo trabajo porque así puedo llevar el dinero, ¿sabes lo que va a pasar? Un día el universo te premiará con otro trabajo diferente. Oye, Exacto. ¿y cómo será? Pues a lo mejor te tiran del trabajo que estás y enseguida al poco te contratarán en otro sitio diferente por más dinero. O sea, el cómo lo hará el universo ya lo hará, no hay problema. Eso no hay problema, lo hará. Pero tú aprende a disfrutar de lo que haces y cuando disfrutes de lo que haces no será necesario que te quedes más tiempo ahí porque ya has aprendido la lección. Estamos en los sitios para aprender a ser feliz y disfrutar. Y nos mantenemos en los sitios porque todavía no hemos aprendido a disfrutar y ser feliz. ¿De acuerdo? Pero claro, y Exacto. para finalizar, es mi opinión. Todo lo que he dicho es mi opinión. Con respecto a mis vivencias, las que yo he tenido. ¿Es la Ujú. verdad? No, es mi opinión, sin más. ¿De acuerdo? Claro que sí, de acuerdo. Estamos, Conet. Hola, Conet, hasta México. Gracias por estar aquí, por pasar por aquí y escucharnos. Gracias, amigo Conet. Te saludan también Juan de Dios, un excelente expositor y muy sabias palabras en lo que dices.
claro, no somos para todos, pero también seremos algo para muchos los que nos ven en diferido, los que nos escuchan en algún momento, pues tendrán, el universo siempre hace que veas las cosas en el momento exacto, eh, sin que tú lo pienses, y es como por una causalidad, es una causa la que eh, estemos aquí escuchándolo a Juan hablar sobre el origen, sobre nosotros mismos, ¿no? El origen. Gracias, Juan, desde España. ¿Algo más que quieras recalcar? Sí, muchísimas gracias, Cari, por la oportunidad de poder hablar a la gente de Perú, a la que amo porque amo ese país. Tenéis un país precioso. Sí, ahorita acá estamos un poquito de frío porque ya es un poco de invierno, pero se nos viene el niño costero, así que pues se viene mucho movimiento de mar ahorita aquí. Entonces, mil gracias a Conet, a Maite, a Mari López, a Misterios, a Joel Ben y a todos los que han estado, a Utan y a todos los que han estado aquí viéndonos, escribiendo en el chat y los que nos van a ver también en diferido. Les dejo, les dejamos, ¿no? Un abrazo de luz. Espero que empecemos la semana de manera positiva, siempre agradeciendo a nosotros mismos, agradeciendo por el error, agradeciendo por lo bueno, por lo malo, pero siempre agradeciendo. Una persona agradecida es una persona, pues, que ve las cosas de diferente modo, y la queja es la que menos funciona en cuando se te presenta un problema. Chao, Juan. Muchas gracias por haber estado Gracias. aquí Feliz y y divertida despídete vida. del Sí. público. Feliz y divertida vida para todos y un abrazo de luz. Nos vemos. Hasta luego. Chao, amigos. Chao, mortales, escritores, todos, todos. Chao, chao. Un abrazo. Chao, Cali. Chao. Chao, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Ya nos estaremos hablando. Chao. Perfecto. Gracias a todos mortales por haberme oído y escuchado, por haber estado aquí. Gracias, Cone, como dije, gracias, Sutan, gracias todos, Maite, Maite, Mari, todos, 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 mil gracias. Un abrazo.